¿Qué es? Pila o stack es una lista ordenada o estructura de datos caracterizada porque las operaciones de inserción y eliminación de elementos se realizan solamente en un extremo de la estructura. El extremo donde se realizan estas operaciones se denomina habitualmente cima o tope. Los elementos de una pila se eliminan en orden inverso al que se insertaron. Por lo tanto, podemos decir que es de tipo LIFO, last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. Las operaciones que caracterizan a la pila son push para introducir un elemento sobre la cima, pop la de extraer el elemento situado en la cima y empty para comprobar si la pila está vacía. Estas funciones las veremos con más detalle más adelante. Como podemos observar en la siguiente figura, en la representación de las pilas la cima no siempre se encuentra hasta arriba como podríamos imaginar, sin embargo el concepto es el mismo, el último en entrar es el primero en salir. La representación de las pilas. Las pilas no son estructuras fundamentales de datos, es decir, no están definidas como tales en los lenguajes de programación y para su representación requiere de arreglos o listas. Al implementar una pila guardando los elementos en un array, su dimensión o longitud será fija, pues se debe reservar el espacio de memoria con anticipación. Otra forma de implementación consiste en construir una lista enlazada, de modo que cada elemento de la pila forma un nodo de la lista. La lista crece o decrece según se añaden o se extraen, respectivamente, elementos de la pila. Esta es una representación dinámica y no existen limitaciones en su tamaño excepto la memoria del computador. Idealmente, una pila puede contener un número ilimitado de elementos y no producir nunca un desbordamiento. En la práctica, sin embargo, el espacio de almacenamiento disponible es finito. La codificación de una pila requiere un equilibrio, ya que si la longitud máxima de la pila es demasiado grande, gasta mucha memoria, mientras que un valor pequeño de la longitud máxima, en el caso de los arreglos, producirá desbordamientos frecuentes conocidos como overflow. Una posible solución para evitar desbordamientos es el uso de espacios compartidos. Supongamos que se necesitan dos pilas, cada una con un tamaño máximo de n elementos. Se definirá entonces un arreglo unidimensional de 2 por n elementos en lugar de dos arreglos de n elementos cada uno. En la figura se muestra la pila 1 que ocupará desde la posición 1 en adelante, mientras que la pila 2 ocupará desde la posición 2 por n hacia atrás, 2 por n menos 1. Si en algún momento del proceso la pila 1 necesitará más espacio del que realmente tiene, y en ese momento la pila 2 no tiene ocupados todos sus elementos, entonces sería posible agregar elementos a la pila 1 sin caer en un error de desbordamiento. Para trabajar fácilmente con pilas es conveniente diseñar subprogramas de poner y quitar elementos. También es necesario comprobar si la pila está vacía, y esto se puede conseguir con una variable o función booleana vacía, de modo que cuando su valor sea verdadero, la pila está vacía y falso en caso contrario. A continuación podemos observar un esquema que representa lo dicho, donde stack empty es para saber si está vacía. Verificamos si no hay elementos almacenados en la pila. Si nos regresa verdadero, la pila está vacía, y en caso de que nos regrese falso, la pila no lo está. Para agregar elementos, actualizamos el valor del tope, que representa el número máximo de elementos que puede almacenar la pila. Se actualiza el tope e inserta el nuevo elemento en el tope de la pila. Para quitar elementos, que es el pop, sacamos un elemento de la pila siempre y cuando ésta se encuentre vacía. Si la pila está vacía, manda o escribe subdesbordamiento, que nos indica que la pila está vacía. El elemento que se elimina es el que se encuentra en la posición indicada por el tope y ésta se actualiza. ¿Para qué sirven las pilas? La aplicación de las pilas son numerosas. Por ejemplo, se pueden utilizar en recursividad, expresiones aritméticas, ordenación rápida, llamadas y subprogramas, entre otras. Un gran ejemplo son los problemas de Torre de Hanói, donde utilizamos recursividad.
A continuación, tenemos una torre con los discos apilados en forma de pirámide, donde cada disco es más pequeño que el de abajo. Al final, la pirámide deberá quedar ordenada del disco más pequeño al más grande como desde un inicio, teniendo en cuenta que solo podemos mover un disco a la vez con las operaciones push y pop, y un disco no puede estar sobre otro que sea más grande que él. Siguiente. Lo apropiado será representar la torre de Hanoi como pilas donde introduces enteros, ya que al fin y al cabo tanto una pila como una torre solo puedes meter y sacar elementos que estén en la cima. Y aquí podemos observar un ejemplo de un código sencillo para resolver el problema de la torre de Hanoi. Siguiente, por favor. Otro ejemplo donde podemos ver la aplicación de las pilas es en las expresiones aritméticas. Una notación infija es la forma normal de escribir las operaciones, es decir, los operadores van en medio. Por ejemplo, aquí tenemos a más b, a menos 1, entre f y a por c. Cuando una notación es prefija, se refiere a que el operador aparece antes de los operandos, como más ab menos a1 entre ef y por ac. Y la notación posfija implica que el operador aparece al final de los operandos, como AB más A1 menos EF entre y AC por. Siguiente. A continuación tenemos un ejemplo de una expresión infija a posfija. Tenemos 4 por 2 más 2 entre 3 menos 5, y lo vamos a representar con letras, para poder darle un orden sucesivo a nuestro análisis de elementos. Tenemos 3 columnas que son elemento, pila y posfija. En la primera columna vamos a indicar en qué elemento estamos trabajando. La segunda columna iremos demostrando el estado actual de la pila y qué elementos están almacenados. Y por último, vamos a ver cómo queda la expresión final. El primer paso. Comenzamos con nuestro primer elemento. Según las reglas, los operandos se pasan directamente a la expresión posfija, así que la pila queda vacía. El segundo paso. Ahora tenemos un operador de multiplicación, ya que este es el primer operador. No revisaremos leyes de prioridad y simplemente lo insertamos, y la expresión posfija es la misma. El tercer paso es que la b se pasa directamente a la expresión posfija y la pila se queda igual. Siguiente, por favor. Cuarto paso. El operador más llega a la pila y analizamos nuestra pila anterior. Vemos que el operador más tiene una prioridad menor que la multiplicación, y según las reglas, vaciamos nuestra pila hasta llegar a un operador de menor jerarquía. Vaciamos la pila y pasamos el operador de multiplicación a la posfija. Quinto paso. Tenemos ahora un paréntesis izquierdo. Los paréntesis izquierdos se agregan a la pila. Simplemente lo añadimos a la izquierda de la pila y la posfija permanece igual. Y el sexto paso. La C pasa directamente como operando a la expresión posfija. Siguiente, por favor. Tenemos ahora un operador de división. Analizamos la pila anterior. El elemento tope es el paréntesis izquierdo. Este tiene una prioridad de 0 y el de división de 2. Como el de división tiene una prioridad mayor, se agrega a la pila. La D como operando se pasa directamente a la expresión posfija. Ahora llegó el caso especial del paréntesis derecho. Cuando llega un paréntesis derecho, vaciamos la pila en orden hasta llegar al primer paréntesis izquierdo que veamos. En este caso, simplemente se vaciará el operador de inicio. Como en la posfija no se usan paréntesis, estos se eliminan y no son representados en la expresión final. Pasamos el de división a la posfija y nos quedará ahora solo el operador de más en la pila. Ahora tenemos el operador de resta. Analizamos la pila y en ella el tope es el operador de más. Vemos que más y menos comparten prioridad. La regla nos dice que si llega un operador de igual prioridad, de nuevo la pila se vaciará y se vacía el del operador de suma y simplemente se queda el de resta. Tenemos el operador E que pasa directamente a la expresión posfija. Siguiente, por favor. Y por último llegamos al final de nuestra expresión. La última regla indica que cuando se llega al final, la pila actual se vacía a la expresión posfija. Nuestra pila tenía el operador de resta y simplemente lo pasamos al final. Tenemos la expresión posfija y sustituimos las letras por los números. Y listo, es todo.
Y por último tenemos un ejemplo de llamadas a subprogramas. Cuando dentro de un programa se realizan llamadas a subprogramas, el programa principal debe recordar el lugar donde se hizo la llamada, de modo que éste pueda retornar en el mismo lugar cuando el programa se haya terminado de ejecutar. Al llamar a un subprograma se necesita guardar el estado de las variables locales del programa que llama y la dirección del programa en la que se hizo la llamada. A estos dos últimos puntos se les llama registro de activación. Al hacer la llamada, esta información se mete en la cima de una pila, y al terminar el subprograma se saca la cima y se recupera el estado del momento de la llamada, y este vuelve al punto de ejecución donde se hizo. El subprograma puede llamar a otros subprogramas y así sucesivamente. Este permite implementar la recursión. Siguiente, por favor. Buenas tardes, compañeros de clase. Yo les hablaré de las funciones básicas. La función push indica un nuevo elemento en el tope de la pila. Un claro ejemplo, una pila de libros. Cuando colocamos uno encima de otro, esta acción es push. Solo hay un lugar para agregar cualquier elemento a la pila, o sea, solamente se le puede agregar un elemento en la cima de la pila. La función pop indica la eliminación del elemento indicado por el tope de la pila. Un ejemplo sería unos platos apilados. Cuando agarras el primer plato de la cima para lavarlo, sería la acción de pop. Solo se puede quitar uno por uno. Aquí tenemos un ejemplo. A la pila le quieres agregar un elemento. La acción es insertar, o sea, push. Así agregas la A. En el siguiente caso lo mismo, pero agregas la B y en el tercero también. Y en la última pila podemos observar la acción de pop a la hora de aplicarlo, elimina el elemento que está en el tope de la pila. Existen otras funciones como vacía. Está vacía indica si la pila contiene o no elementos. Llena, está llena, indica si es posible o no agregar nuevos elementos a la pila. Después aquí les tengo un ejemplo de la función push, cómo funciona. Bueno, cuando vamos a aplicar la función push, primero va colocando uno por uno encima de otro. Y como ven, los fue acomodando. Primero fue el perro, el gato, el hámster, el león, por último. Y en pop, a la hora de hacer la acción de pop, se va quitando uno por uno. Se quita el león, se quita el hámster, se quita el gato y se quita el perro. Bueno, les voy a explicar los ejemplos en código en Java. Cuando se aplica stack integer nubs, es que estás declarando que los números de la pila son enteros. Tenemos que usar esta librería de Java para que indique que vas a usar pilas. Bueno, vamos a poner num.push 1 para que ponga el número 1 en la primera pila. Num número 2 para que lo agregue en la cima de la pila. Num push 3 para que lo agregue en la tercera. Num push en la cuarta. Y así sucesivamente. Y en el código de pop sería num.pop y va quitando la cima de la pila. Otra vez num pop y quita el tercero. Num pop, quita el segundo. Num pop, quita el último. Bueno, esos son los ejemplos de push y pop en Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Jan Hagen y voy a exponer la estructura de los datos dentro de la pila y la estructura de la pila en Java de forma básica. Empezamos con la estructura de datos, que bueno, como se ve en el ejemplo, tenemos la estructura de la pila junto con unos nodos adentro. La principal característica de la pila es su tipo de estructura tipo LIFO, como ya se había mencionado. Aquí es donde cada nodo se guarda dentro de otro, donde si queremos llamar al nodo 2 tendremos que llamar antes al nodo 1. Esto forma parte de cómo se organiza la información dentro de la pila de forma lineal.
Los nodos suelen estar guardados como muñecas rusas donde cada nodo está dentro de otro. Es por esto que se tiene que mandar llamar al nodo principal que contiene a los demás nodos. De esta forma se constituye la estructura de datos dentro de una pila. Esta clase de estructura toca un poco el tema de recursividad por el cómo es almacenada la información en la pila poniendo un nodo dentro de otro. A continuación les presentaré una leve introducción también a lo que son las librerías. Bueno, ¿qué son las librerías? En Java y en varios lenguajes de programación más existe el concepto de lo que son las librerías. Una librería en Java se puede entender como un conjunto de clases que poseen una serie de métodos y atributos. Lo realmente interesante de estas librerías para Java es que facilitan muchas operaciones que pueden ser reutilizadas. De una forma más completa, las librerías en Java nos permiten como reutilizar el código que donde podemos hacer uso de los métodos, clases y atributos que componen a la librería, evitando así tener que implementar nosotros mismos esas funcionalidades. Un ejemplo sería, como aquí está presentado, el imprimir texto en pantalla en Java. Basta con usar el system.out.print, en donde la clase system pertenece a la librería java.lang. Esta librería estándar de Java es estándar de Java y no es necesario importarla, pero es un ejemplo básico de cómo se vería la estructura de la librería y su importación. La librería se debe declarar al inicio de un programa antes de la definición de la clase, aunque posteriormente la definición del paquete o del package si existe. Para importar clases de un paquete se usa el comando import, como se ven en el ejemplo. Se puede importar una clase individual o bien se pueden importar las clases declaradas públicas de un paquete completo, utilizando un asterisco para reemplazar los nombres de las clases individuales como está en el ejemplo de abajo. Y bueno, en esta parte de la presentación ya sería la implementación de lo que es la librería de la pila en sí en Java. En este caso ocurre de la misma forma con el stack. No podríamos hacer uso de este si no existiera la librería java.util que se importa arriba en el ejemplo. Cabe mencionar que estas librerías no solo poseen estas clases, sino que, como ya había mencionado, poseen una gran cantidad de clases Java adicionales que nos permiten llevar a cabo operaciones muy complejas con gran facilidad. Las clases son la base de la programación orientada a objetos. Una clase es una plantilla que define la forma de un objeto. En ella se agrupan datos y métodos que operan sobre esos mismos datos. Para poder hacer uso de la clase stack debemos importar el paquete java.util, como se ve en el inicio. Y creamos un objeto de la clase stack indicando que se almacenarán objetos de la clase string, como es en el paso número 2. Y a los últimos pasos 3 y 4 ya solo se retoma lo que ya mencionó mi compañero Juan Carlos acerca de los métodos, donde aquí se utiliza el método push para ingresar una cadena de strings de nombres dentro del arreglo de la pila. Y bueno, por mi parte sería todo.